Bienvenido al episodio número 9 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tengo el inmenso placer de contar en el podcast con Ángel Cifo, entrenador, redactador y especialista en entrenamiento de fuerza, que nos va a dar una serie de claves prácticas, tanto sobre el desarrollo de la fuerza como acerca de la recuperación de lesiones en el ámbito del powerlifting y también de la halterofilia. Para mí es un enorme placer contar con Ángel. Digamos que nos une tanto la amistad como la pasión por el powerlifting desde hace muchos años. El powerlifting por la fuerza y por todo este tipo de deportes que quienes los practicamos estamos medio locos. Así que bienvenido, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Buenas, Jorge. Nada, un placer estar aquí contigo. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me escribiste porque, como dices, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo y quieras o no, el hecho de seguir sumando y seguir aportando a que la gente conozca los deportes de fuerza en general me ilusiona mucho. Es como te decía, para mí un inmenso placer, ya que me gusta, más allá de la amistad que nos une, Ángel, me gusta mucho de tu faceta profesional el hecho de que te sales un poco del molde o un poco de esa forma de ver el entrenamiento de fuerza y la recuperación de lesiones que es más tradicional. Sobre esto hablaremos en la entrevista y te iré haciendo una serie de preguntas. Aunque para empezar y para que nuestros oyentes te conozcan, ¿quién es Cifo? ¿Qué relación tiene con la fuerza, con el powerlifting, con la halterofilia y con la recuperación de lesiones? Pues a ver, esta parte siempre es la más difícil, ¿no? De describirse a uno mismo, pero a mí siempre me gusta contar una especie de historia. Ángel Cifo al final es un enamorado de la fuerza en todos sus espectros, ¿no? A ver, desde que yo soy un niño pequeño siempre he sido el típico brutote, ¿no? De hecho, en mi familia, pues siempre he sido el bestia, el que lo rompía todo, el que levantaba cosas. Y quieras o no, eso al final te marca, ¿no? Entonces, conforme yo ya fui desarrollándome como adulto o como adolescente, empecé a descubrir unas cosas que pesaban, ¿no? Que eran unas mancuernas. Y a raíz de aquello ya fue un flechazo 100%. Entonces, he ido creciendo desde diferentes ámbitos, ¿no? Al final creo que todos hemos empezado igual, desde la musculación. Te llamaba la atención el culturismo, empiezan las primeras malas sensaciones, ¿no? Porque no calculas bien esos volúmenes de entrenamiento, ay, que me hago daño, ay, descubres la fuerza, porque hay menos volumen, también ganas masa muscular, joder, el powerlifting, qué cosa más chula, ¿no? Puedo ser mucho más bestia de lo que ya era. Y al final, pues, vas viendo todos esos mundos, te llaman la atención y al final quieres conocer mucho más y sobre todo, en mi caso, ¿no? Aunarlo, porque considero que una de las cosas que más me caracteriza es no llevar una etiqueta puesta. Yo siempre he dicho que yo no soy entrenador yo soy entrenador, ya sea de powerlifting, de culturismo, de halterofilia, de crossfit, de runners incluso, porque también trabajo con tipos de deportistas. Y al final yo creo que esa es mi mayor definición, ¿no? ¿Quién es Ángel Cifo? Pues Ángel Cifo es un entrenador, no hay más. Esto me recuerda un poquito, Ángel, a esa diferenciación clásica que se hace en muchos manuales aún de la fuerza por un lado, la resistencia por otro, y es lo que tú dices. Un entrenador de verdad no tiene apellidos. Para que te conozcan un poquito mejor las personas que nos están escuchando, tú vienes del ámbito del powerlifting y desde unos años estás mucho más involucrado en la halterofilia. Y dentro de tu faceta deportiva me gustaría preguntarte cuáles han sido hasta el momento tus mejores marcas, tanto en powerlifting como en halterofilia. Y de estas marcas o levantamientos, ¿cuáles recuerdas con más cariño o más aprecio? Sí, al final mi mayor desarrollo creo que fue dentro del mundo del powerlifting, sobre todo porque fue quien me floreció, por así decirlo. Pero como dices, pues en los últimos años he encontrado un mundo que es espectacularmente maravilloso, que es el de la halterofilia, ¿no? Y yo siempre digo que el desenlace de la fuerza son los movimientos olímpicos y en consecuencia los movimientos de halterofilia, ¿no? Al final, pues yo cuando competía o cuando entrenaba en Power, sí que es verdad, pues que quizás si comparo esas marcas con las que hay a día de hoy, es como, madre mía, cómo ha crecido todo, ¿no? Y tanto los atletas como los números. Te podría decir que yo soy una persona que nunca ha celebrado sus levantamientos. Yo para eso soy no sabría cómo decirte, ¿no? Muy militarizado, respeto en exceso a la barra. Yo siempre digo que la barra siempre gana, hay que respetarla, hay que saber jugar con ella o estar con ella. Pero el único levantamiento que yo he celebrado fue un press de banca, que para mí siempre hay movimiento más retrasado porque yo tengo los brazos muy largos y no tengo un pecho excesivamente voluminoso y me lastraba muchísimo. Y un levantamiento que conseguí de 170 kilos, ¡buah!
para mí fue, antes de terminarlo, me puse a gritar, ya es que fue brutal, fue brutal. Es lo que, de hecho se me ponen los pelos de punta aún, ¿no? De esa sensación de, joder, he conseguido vencer a la barra por primera vez en mi vida, ¿no? Que en realidad no es así, pero he conseguido vencer a la barra en algo en lo que sé que siempre me ganaba. Y fue algo muy bonito, la verdad. Creo recordar, Cifo, que esto fue en el Tarsis, ¿verdad? Que teníais ahí un equipo de power y en general de entrenamiento de fuerza bastante chulo. Correcto. Fue ahí en Tarsis. Hicimos el primer club de Castilla-La Mancha de powerlifting, junto con Guille Skipper, ¿no? Que lo hemos nombrado antes, fuera de cámara. Y pues al final fueron... Es que nos tocó vivir una época muy bonita, Jorge. O sea, ahora el powerlifting, quieras o no, es muy famoso, pero cuando nosotros empezamos estábamos, pues, Óscar, tú, la gente de Andalucía, no sé, fue una época muy bonita. Yo la recuerdo con mucho cariño, los vínculos que forjamos, ¿no? Y cómo nos llevábamos todos tan bien, y simplemente por el hecho de levantar cosas, ¿no? Fíjate qué tontería, pero nos convertimos en un grupo de amigos que quizás antes éramos los bichos raros, de, oh, es que tú con 14 o 15 o 17 años estás entrenando, te cuidas un poco la comida, qué raro eres, ¿no? Pero encontramos en el grupo pues esa aceptación, ¿no? Y eso es algo que luego nombraremos un poquito más hacia adelante. Totalmente, Ángel. Al final creo que ahí fue una etapa en la que coincidimos varias personas de diferentes perfiles, porque al final cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre, pero que teníamos algo en común que nos unía de una manera súper importante. Recuerdo, por ejemplo, los campeonatos que hicimos allí en el Marjal, los días que pasamos de ir a cenar pizza o kebab o estar ahí en la cabaña o en el alojamiento. Y la verdad que fue muy bonito. Dentro de todos estos años de experiencia que tienes a nivel tanto deportivo como profesional, a nivel de entrenador, ¿de qué forma dirías, Tifo, que ha evolucionado tu manera de ver el entrenamiento de fuerza con el paso de los años? Pues yo aquí también siempre cuento un poco de dónde empecé, ¿no? Y hacia dónde estoy yendo ahora mismo, o dónde estoy ahora mismo. Pues al final yo creo que todos empezamos levantando y acumulando volúmenes, ¿no? Luego cogimos esa idea tan mecánica, digamos, de la utilización de la fuerza-velocidad para todo, ¿no? Nos volvimos un poco locos con aquel tema. A mí ahí fue cuando me hizo un clic un poco la cabeza, porque claro, yo pues dentro del club de powerlifting tenía bastantes chavales y yo veía que, bueno, que cuantificar por ese encoder o por lo que sea, que no podía ser tan fácil, porque yo empezaba a ver a gente que levantaba la barra doblado, que en una sentadilla se iba hacia un lado, que en los pesos muertos no era capaz de mantener en mayor o menor medida una técnica relativamente correcta, y me dio que pensar, ¿no? Entonces yo, en mi faceta más friki, siempre he sido un enamorado también de lo que es la anatomía, ¿no? Y me di cuenta de que quizás no era tanto la anatomía, sino que era el movimiento. Entonces yo empecé a investigar, digamos, a formarme mucho más, a entender no qué era un press de banca, una sentadilla, un peso muerto, un snatch, un clean, lo que sea, no qué es o cómo se llama o cuál es la mecánica perfecta, sino qué tiene que pasar para que esto se dé. Entonces, a raíz de ahí fue cuando pues rompí un poco los esquemas, ¿no? Sí que es verdad que no me gusta mucho decirlo, pero sí que en mi época yo creo que fui el primero de los primeros en España en los que empezó a salirse de lo que era el press de banca, la sentadilla y el peso muerto semanalmente, y aquello pues fue un cambio muy brusco, ya no solo para mí, ¿no? Sino para también aquella gente que me vinculaba con el powerlifting, que empezó a no entender lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, para bien o para mal, a nivel profesional, a mí me hizo crecer muchísimo, ¿no? Porque me diferenciaba y hacía cosas que nadie hacía. Y por otro, pues quizás ese efecto grupo del que hablábamos antes, en el que eras alguien porque levantabas kilos o no levantabas kilos, ahora es como que, uy, vuelves a ser el rarito, ¿sabes? No entiendo lo que haces. Y aquello para mí al principio fue un poco difícil, pero bueno, ahora ya lo miras con perspectiva, ¿no? Y desde un cierto aspecto de madurez que antes no existía, y son cosas que tienen que pasar. De hecho, a día de hoy, pues ya es raro ver planificaciones de powerlifting que sean powerlifting al uso. Ya hay muchas más variantes, hay mucho más trabajo de preparación física general, ¿no? Y se ha empezado a entender. Pero claro, hace 6, 7 años, más 6 que 7, cuando yo empecé a hacerlo, eso no existía. Era complejo de ver y bueno, siempre tiene que ser alguien el que rompa un poco el molde, ¿no? Para que las cosas vayan hacia adelante. Eso es, al final siempre tiene que, en cualquier sector, y en este caso en el ámbito del powerlifting, tiene que haber ciertas personas o una persona, como en este caso eres tú,
que rompa un poquito ese molde para, digamos que, hacernos entender a todos que no todo es sentadilla, press banca y peso muerto. Más allá de la sentadilla, el press banca y el peso muerto, y como has mencionado lo de la halterofilia, que es desde tu punto de vista el desenlace de la fuerza, en base a tu experiencia, Tifo, ¿crees que es compatible el entrenamiento de powerlifting con la halterofilia? ¿Y es muy diferente entrenar desde tu experiencia a un powerlifter que a un halterófilo? A ver, aquí es que más que si es compatible el entrenamiento de powerlifting con el de halterofilia, como he dicho, a mí no me gusta poner etiquetas, ¿no? Entonces, sí, la halterofilia se puede y se debe conjugar con movimientos de powerlifting, no con el entrenamiento de powerlifting, que son cosas diferentes. Por el hecho de que cuando yo me empecé a introducir en el mundo del haltero, me di cuenta de que las escuelas no utilizaban el peso muerto, porque estaba esa creencia de que el peso muerto te hace lento, ¿no? Claro, porque los powerlifters no son capaces de acelerar la barra, levantan a una velocidad X, ¿no? Sin embargo, la halterofilia se basa en aplicar velocidad. Entonces, a mí aquello me chocaba muchísimo y decía, pero vamos a ver, si tú tienes que levantar una barra del suelo para hacer un clean, al final los fundamentos son de un peso muerto, ¿no? Tendrás que hacerte fuerte en esto. Lo que pasa es que luego ya generar las transiciones necesarias hacia un punto o hacia otro. Entonces, son conjugables estos movimientos, digamos, ¿no? Que se basan más hacia el power, hacia la halterofilia. Por supuesto que son conjugables. Ahora, tienes que saber que como en cualquier entrenamiento hay periodos para hacer unas cosas, para hacer otras, y que quizás el día que tú estás haciendo un peso muerto a un 90% enfocado a desarrollar ese primer tirón o el despegue de la barra en haltero, quizás en el bloque siguiente tendrás que meter movimientos que sean más acelerativos, por así decirlo, ¿no? Para no perder esa capacidad. Ahora, si te pegas 3 meses haciendo solo peso muerto, muy probablemente cuando vuelvas a hacer cualquier tirón vas a notarte torpe, vas a notarte lento, ¿no? Entonces, sí, 100%. Se puede y se debe, para mi gusto, se puede y se debe conjugar. Y en relación a esta conjugación entre los movimientos de halterofilia y los del powerlifting, quería preguntarte acerca de un tema, un tópico que creo que es bastante común al menos en el ámbito del power, que es donde yo más experiencia tengo, que es todo aquello relacionado con la movilidad, con vamos a hacer un día solo de movilidad. ¿Qué opinas tú de esto? Es decir, ¿de qué manera crees que los powerlifters deberían mejorar ya no solo su movilidad, sino también su estabilidad articular? ¿Qué recomendaciones nos das en este sentido? A ver, yo es que aquí tengo claro una cosa, ¿no? Tú puedes clasificarte como powerlifter o como altera, pero antes eres un ser humano. Un ser humano necesita unas necesidades básicas, unas exigencias básicas a la hora de poder moverse, ¿no? Entonces, ya no el dejar un día para la movilidad, que eso, bueno, lo podría encontrar con un sentido, ¿no? De hecho, yo mi manera de clasificar y organizar los entrenamientos, hay días que son más enfocados hacia el regenerativo, ¿no? Pero claro, una vez tú entiendes dos cosas, ¿no? Que lo primero, tu capacidad de aplicar fuerza es el resultado de cómo tus articulaciones se coordinen entre sí o cómo estén posicionadas, ¿no? Al final, todo esto son física de palancas básicas, ¿no? Si están alineadas pueden generar más fuerza o se alinean con el vector y tiene una resultante mejor, ¿no? Vale. ¿En qué influye el trabajo de movilidad? A mí es que no me gusta llamarle movilidad como tal, pero ¿en qué influye este trabajo, ¿no? De, digamos, regenerativo a la hora de posicionar o de trabajar estabilidad o lo que sea? Pues a ver, va a ser clave, porque si tú por norma general eres un power, eres un altera, ¿no? En la cual más creo que tienen como clasificaciones por físicos muy parecidas, ¿no? Powerlifter, pechos grandes, culos grandes, voluminosos, ¿no? Cadena posterior muy marcada y el altera es cadena anterior como muy potente, ¿no? Vale, pues si tú sabes que eres muy demandante de cadena posterior o anterior, quizás ese día regenerativo va a ir enfocado hacia el lado contrario, ¿no? ¿Para qué? Pues para explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Si tienes un poste y todo te está tirando hacia el mismo lado, pues tendrás que compensar tirando hacia el otro. Entonces eso va a ser clave en mi manera de entender. Y luego, otra cosa importante que creo es que el trabajo de movilidad propiamente dicho no deja de ser tener control sobre los rangos en los cuales te estás moviendo, ¿no? Quizás tú puedes hacer, siendo powerlifter, una sesión de front squat en un tempo muy controlado en el cual estás trabajando movilidad de tobillo, rodilla, cadera, tórax incluso, ¿no? En un tempo muy lento, generando mayor control sobre esas articulaciones y te está sirviendo como un regenerativo, ¿no? Quizás tú lo ves como, no, joder, es que cómo me cuesta la front squat, ¿no? Pero sin embargo la front squat te gusta y sin embargo hacer movilidad de cadera no, ¿vale?
pues ya tienes ahí una entrada muy sencilla para trabajar movilidad con un perfil en concreto. Al igual que viceversa, ¿no? A los halteras no les suele gustar los pesos muertos rumanos y suele ser gente que está muy limitada a la hora de generar fuerza con la cadera, ¿no? Sobre todo en flexión máxima de cadera. Pues vale, ¿no te gusta trabajar la movilidad? No te preocupes. Vamos a hacer una sesión heavy de desarrollo de la bisagra de cadera con pesos muertos en unos tempos, en unos isométricos, etcétera, los cuales voy a desarrollar tu eslabón débil, que en este caso es cadena posterior o flexión de cadera o lo que sea, y los vamos desarrollando desde ese punto. Entonces, son importantes, son importantísimos. Ahora hay que saber también qué persona tienes delante. No todo el mundo tolera una hora de movilidad, es que tampoco es necesario una hora de dorsiflexión, de cadera, de rotaciones torácicas. Y al final eso es algo que también me ha dado la experiencia, ¿no? Yo al principio pues lo trabajaba de esa manera, hasta que empiezas a descubrir de que, bueno, hay otros caminos para llegar hacia el mismo punto, que pueden ser más adherentes, ¿no? Que también es uno de los principios del entrenamiento, generar esa adherencia del cliente, del deportista, a que siga haciendo lo que le gusta y que esté cumpliendo con los objetivos, ya sea tanto de rendimiento como ya sea como a nivel funcional, de movilidad o de lo que sea. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cifo, en cuanto a lo que has mencionado de esos reforzadores naturales intrínsecos a la tarea, porque, claro, muchas veces nosotros como entrenadores, como profesionales, sabemos lo que le viene bien al cliente, al deportista, pero muchas veces ese deportista no ve esos beneficios y al final pues es un proceso de negociación para lograr esa adherencia. En relación a todo esto que has comentado, Cifo, me gustaría preguntarte acerca de qué errores crees que actualmente se siguen cometiendo en el entrenamiento de powerlifting a nivel de programación. ¿Hay algo que crees o algunos aspectos que crees que podemos mejorar? Sí que es verdad que antes estaba mucho más marcado lo que se hacía. Ahora en España, como hay varias escuelas, digamos, de powerlifting, pues algunas conjugo más con lo que hacen, otras conjugo menos, ¿no? Pero si yo tuviera que decir algo que creo que no se está enfocando bien, sería a ver, no es tanto con el entrenamiento, pero es con la identificación, ¿sabes? Yo soy powerlifter y si no soy powerlifter no soy nada. O yo es que soy de este club y este club va a fuego o tal. Yo diría que eso muchas veces hace más daño que beneficio. Y sobre todo por una cosa, y es que no nos damos cuenta de que el promedio de la gente que practica powerlifting es muy joven. Y al igual que antes hemos dicho que éramos 4, ¿no? Que nos juntamos, uno de Alicante, otro de Madrid, otro de no sé qué, porque éramos los bichos raros de la ciudad y encontramos un grupo en gente externa, pues ahora mismo esos chavales que se inician, ¿no? Están encontrando ese grupo en el powerlifting y eso genera un problema de identidad muy grande, porque una vez viene una molestia, una lesión o lo que sea, que no te permite seguir en ese grupo, hace mucho daño y yo me he encontrado con muchos casos de gente que el mayor de sus problemas era no poder hacer peso muerto con sus amigos, en vez de que le doliera la cadera y que no pudiera dormir porque al girarse le dolía la cadera, el mayor de los problemas era precisamente ese, ¿no? Que no podía hacer el burro con sus amigos y es porque se identificaba tanto como powerlifter que no sé yo hasta qué punto eso es positivo. Tú a lo mejor me lo podrías decir mejor, ¿no? Porque como tú estás en psicología, pues... Tal y como dices, Tifo, lo que sucede es que cuando empezamos a hacer powerlifting nos centramos en power para desayunar, para comer y para cenar y no buscamos otras actividades que nos puedan, digamos, que suplir o aportar otros reforzadores más allá de la sentadilla, el press banca y el peso muerto. Y esto se relaciona también con cómo construye el powerlifter su autoconcepto en cuanto a que, como bien dices, nosotros los entrenadores trabajamos no con powerlifter, no con halterófilos, sino con personas. Y el hecho de construir el autoconcepto no solo deportivo, sino el autoconcepto social, autoconcepto relacionado con otros hobbies, el académico, etcétera, es súper importante. Más allá de esto que has comentado, Cifo, en lo que concuerdo totalmente contigo, me gustaría ponerte en la situación de que imagines que ahora mismo tienes una máquina del tiempo, como puede ser un DeLorean, de regreso al pasado, regreso al futuro, y pudieras ir al pasado a conocer a tu versión que empezó a entrenar fuerza. ¿Qué consejos específicos le darías sobre entrenamiento? Mira, aquí entiendo la pregunta, ¿no? Pero a lo mejor si tuviese esa oportunidad lo dejaría hacer, porque gracias a esos errores, ¿no? Que yo cometí en su momento, además que me acuerdo perfectamente,
de los que fueron y los que me llevaron a donde estoy hoy, pues soy la persona que soy y tengo la identidad de entrenador que tengo, ¿no? Pero quizás el mayor de los consejos que le daría es precisamente lo que hemos nombrado antes, es que no deje de salir con sus colegas que no tienen nada que ver con el gimnasio a tomarse una hamburguesa, porque era algo que yo no me permitía. Sobre todo el entender que más allá de levantar X kilos, están otros aspectos de la vida, ¿no? Como el social, como el esforzarte en otros aspectos, como pueda ser el académico, ¿no? Que suele ser algo que se suele repetir mucho en este mundillo. Ojo, no estoy diciendo que la gente sea tonta, sino que al final vuelcan sus actitudes en una sola jarra, ¿no? Eso al final hace que se pierdan un poquito. Es más, suele ser gente muy lista, muy inteligente, porque, hostia, yo alucino, de hablar con chavales, sobre todo aquí en QTL, que vienen de prácticas, y ver lo que con 21 o 20 años, 18 años ya saben, ¿eh? Yo en esa época, joder, yo sabía la técnica del press de banca y poco más, ¿no? Y a día de hoy te hablan de un montón de conceptos muy complejos de entrenamiento y alucina. Entonces, es eso, ¿no? Quizás dejarle cometer los mismos errores, pero no volcarse tanto en ese saco. Hay momentos en los que yo creo que los que hemos estado ahí muy metidos, te llegas a sentir solo, ¿no? Y vuelcas tu soledad o tus enfados o tus cosas en reventarme el lomo haciendo peso muerto. Eso es algo que se repite mucho. Entonces, por un lado lo entiendo, porque al final estás en una edad un poco conflictiva, ¿no? Que no tienes por qué ser joven, ¿eh? Hay gente mayor que también está ahí. Pero creo que es el mayor de los errores que yo veo, el volcarlo todo ahí. El apostar todo a un solo caballo o a un solo algo. Sí. Más allá de este consejo, de esto que tú crees que ha sido algo diferenciador dentro de tu desarrollo profesional y desarrollo deportivo, Cifo, sé que en tus programaciones, como entrenador y adaptador, te apoyas mucho en la teoría de los sistemas dinámicos. ¿Podrías explicarnos, en líneas generales y de manera muy resumida, qué es esta teoría y cómo se puede llevar a la práctica en el entrenamiento y la readaptación? Esta teoría al final viene de una explicación del mundo, no solo del entrenamiento, desde otra perspectiva, ¿no? En plan de que pequeños cambios en X cosas pueden generar grandes adaptaciones, digamos, o grandes cambios en otras. Entonces, yo sobre todo esto lo aplico en el mundo de la halterofilia, ¿no? Pero al final, si tú entiendes cómo emerge un movimiento, te vas a olvidar, digamos, en mayor o menor medida de ser un entrenador que solo mira la técnica, sino que estás viendo cómo esa técnica se puede adaptar a qué cosa, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿sí? En un split jerk, ¿vale? Vamos a visualizarlo todos. Lo único que diferencia un shoulder press de un split jerk es la carga. Porque un shoulder press tú vas a poder manejarlo con X kilos. Cuando le metas 10 kilos más, te vas a quedar estancado en la frente y aparecerá un push press, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo al final llama, como yo digo siempre, a los colegas fuertes, que son las piernas, ¿no? Por lo cual podrás mover la barra por encima de la cabeza, que es tu única intención, hay que quedarse con eso. Tu única intención es que la barra esté por encima de la cabeza. No te dicen cómo. Siguiente punto de esto es, vale, después de ese push press, vendrá el push jerk, ¿no? Porque le has metido 3 kilos más a esa barra y ya no eres capaz de simplemente con la fuerza de empuje de tus piernas llegar por encima de la cabeza, por lo cual vas a tener que descender tu centro de masas. Y por último, aparecerá ese split jerk. ¿Por qué aparece el split jerk? Porque es mucho más sencillo bajar tu centro de masas ante un movimiento asimétrico, ¿vale? Que hacerlo bilateral simétrico. Eres mucho más lento en ese punto. Entonces, por eso es por lo que mucha gente, por ejemplo, eso se ve mucho en los box de CrossFit, ¿no? Cuando les dicen haz un push jerk o haz un push press, tiende a que una de las piernas se abra, ¿no? Es porque su cuerpo interpreta que hay que subir la barra por encima de la cabeza, entonces no tengo la suficientemente fuerza, por lo cual reduzco mi centro de masas, ¿cómo? Abriendo el stand. ¿Vale? Entonces, si todo eso lo aplicamos a, vale, si yo sé que un split jerk es la consecuencia de una mecánica de split squat, ¿no? O de la capacidad de ejercer fuerza en una triple flexo extensión asimétrica, pues yo lo que voy haciendo es un pensamiento regresivo y progresivo desde cuál es la consecuencia o cuál es la mecánica que tiene que emerger a la hora de empujar el suelo. Esto es empujar el suelo, ¿no? Vale, pues es esta. ¿Cómo voy construyendo yo todo esto? Entonces me aseguro de ir cumpliendo pequeños pasos en cuanto a la intención del movimiento, que es empujar, y en cuanto a la mecánica que tienes que alcanzar. Entonces, simplemente un día, ¿no? Que tú vayas muy probablemente aparezca antes de lo planificado, ¿no? Porque el cuerpo
suele adaptarse antes de lo que pensamos. Aparecerá una mecánica no perfecta, ojo, pero sí aceptable de ese split jerk, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es como yo suelo organizar y como entiendo los movimientos de fuerza. Es saber cuál es la intención del movimiento de fuerza, cuál es el patrón subyacente, cuál es la mecánica subyacente del patrón y a partir de eso empezar a construirlo mediante focos de atención, mediante la intención que le marco en el movimiento y luego ya ir guiándolo, ¿no? Porque al final, para mí la fase final de la tecnificación de un atleta es la tecnificación. Es decirle, vale, esta técnica se hace de esta manera, los aspectos más finos. No, es que el pie en vez de así lo voy a poner así, ¿no? Es que la apertura del split en vez de tan abierta lo voy a cerrar un poco para poder empujar mejor con el culo y que la resultante de fuerza sea más vertical. Entonces, para mí esa es la última parte, porque entiendo de que la técnica es una consecuencia de una correcta aplicación de la fuerza. Entonces, todo eso, ¿no? Aunque parezca un poco complejo a la hora de explicarlo, es lo que está por aquí dentro a la hora de planificar y sobre todo de empujar a mis clientes, a mis levantadores en este caso, a progresar, ¿no? A rendir. Y dentro de todo ese proceso CIFO de ayudar a tus clientes, a tus entrenados, dentro de la mejora del rendimiento y de la recuperación de lesiones, en tu parte de trabajo como redactador, ¿qué consejos generales le darías a quien nos está escuchando para ayudarle a prevenir lesiones en powerlifting? Vale, pues a ver, aquí voy a hacer un pequeño matiz, ¿no? Sí que es verdad que yo, conforme mi trayectoria profesional se ha ido desarrollando, a mí, por norma general, se me iba encajando dentro de lo de redactador, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy redactador, yo soy un entrenador que entiende el movimiento, ¿no? Y en base a eso soy capaz de elegir las propuestas más acertadas, menos acertadas, eso ya dependerá de cada uno, para poder progresar, ¿no? Al final, ser redactador es mucho más que entrenar a deportistas que les duele la cadera o entrenar a deportistas que les duele el lumbar. Ser redactador implica el conocimiento profundo de esa lesión y el conocimiento profundo de esa lesión te llevará a cuáles son los tiempos a nivel de cura biológica y a nivel de metodologías o dispositivos tal que pudiéramos utilizar para ayudar a esa cura a que avance un poco más rápido, ¿no? Pero entendiendo tu pregunta, ¿no? ¿Desde dónde va? Es, vale, ¿cómo puedo hacer que mis deportistas de powerlifting, de halterofilia, se lesionen menos, digamos, ¿no? O que tengan menos molestias? Pues, sobre todo, es algo que va como muy en línea con lo que he dicho antes, intentar no ceñirnos única y exclusivamente a los movimientos del deporte. Porque al final, si conocemos la teoría básica del entrenamiento, ¿no? Hay algo que aparece, ¿no? Que lógicamente va a ser esa fatiga, etcétera, etcétera. Pero detrás de esa fatiga aparece el sobreuso, ¿no? Entonces, si yo siempre me estoy moviendo en los mismos rangos, con la misma técnica, sí, voy variando las cargas y voy variando las repeticiones, faltaría más, ¿no? Pero mis tejidos, mis articulaciones siempre están aquí, pim, 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 pim. Es mucho más sencillo que la molestia, la lesión, de la estructura, digo, ¿no? Luego ya hay dolores que vienen por otra serie de cosas, sí. Pero aparezca mucho antes. Entonces, a esa gente que se está iniciando, tenemos que hacerlos fuertes. Pero ojo, fuerte no significa levanto 150 kilos en sentadilla. Fuerte significa hacerlo fuerte. Es decir, que si tiene que hacer sentadillas, tenga y pueda hacer sentadillas con unas cargas X, frontal, back, barra alta, barra baja, split squat, sentadilla búlgara, lateral lunge, etc. Eso es hacer a una persona fuerte. Es que ante un patrón en concreto, que pueda ser el de triple flexo extensión en este caso, él sea capaz de expresar fuerza, como sea, pero que seas capaz de expresarla. No te hablo de fuerza absoluta, de fuerza reactiva, de generar explosividad. No. Te hablo de ser capaz de generar fuerza, como sea, ¿no? Y ahí viene un poco a la historia mi típica frase, que al final es como se me reconoce, que es fuerza es fuerza. Que ser fuerte es ser fuerte. No es ser fuerte en una o dos o tres cosas. Es ser fuerte en general. Más creo que todos conocemos a alguien que dice, madre mía, este tío igual te corre súper rápido, que te levanta un montón, que está súper fuerte y luego es habilidoso, ¿no? Y salta la comba y hace un montón de cosas. Es que eso es ser fuerte. Eso es ser
un atleta completo. Y muy probablemente esa persona tenga menos posibilidades de lesionarse, el cuerpo es adaptativo a multitud de estímulos que le requieren hacer fuerza, que sin embargo aquel que solo es capaz de mirar por este agujero, ¿no? Que es sentadilla, peso muerto, press de banca, o dos tiempos, o snatch, o lo que sea. Entonces, mi mayor consejo para aquel que esté empezando, tanto desde la perspectiva del ejecutante, entrenado o, digamos, competidor, como del entrenador, es ese. Es mirar más allá. Porque luego pasa una cosa, y es que esa persona lo que más le motiva del mundo es entrenar y hacer lo que hace, ¿no? Sentadillas, pesos muertos o lo que sea. Cuando eso deja de estar, viene lo que viene. Vienen problemas. Entonces, cuando estás en ese punto de, joder, qué fuerte estoy, joder, es que estoy compitiendo, es que he quedado segundo, es que he quedado tercero, es que he quedado quinto, me da igual, ¿no? Pero el efecto competición hace muchísimo. Tú en realidad haces eso porque te gusta o deberías hacer eso porque te gusta, ¿vale? Y cuando eso lo pierdes, ¿no? Cuando aparece ese punto en el que te desmotivas porque te genera estrés, la competición, lo que sea, que es algo que a mí me pasó, me llegó a generar ansiedad ver una barra con kilos porque tenía el punto ahí de demostrarme a mí mismo que yo era fuerte, demostrar que mi nueva manera de ver entrenamiento era correcta, que pues a mí en mayor o menor medida se me conocía, ¿no? Porque era una persona por aquel entonces que estaba medianamente fuerte, entonces eso me generó muchas cosas y llegué a un punto de implosión. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, creo que disfrutar el entreno más allá de X movimientos te va a hacer progresar mucho más a largo plazo, generando un fenómeno de consistencia, ¿vale? A largo plazo que de manera aguda. Más que centrarme, no es que en este picking tengo que meter 25 kilos o 20 kilos o 15 kilos. Bueno, eso es suerte, tío. Eso es suerte más que planificación. ¿Sabes? Si tú llevas 10 años entrenando, esos 25 kilos, vamos, se van a quedar en mantillas, se van a convertir en 65. Y encima con una mejor sensación, encima con una visión diferente y menos tóxica, digamos, de lo que es el entrenamiento. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Cifo, y puedo contar también mi propia experiencia, que ha sido la de que si con el paso de los años que empecé a entrenar en 2007 fuerza en el gimnasio y luego me pasé más a esa orientación más hacia el powerlifting en 2008, si con el paso de los años no hubiera implementado, pues, como tú bien decías, otras variantes, otros ejercicios. Ahora, desde hace como un año y algo, empecé a incluir algunos movimientos derivados de halterofilia por variar, porque es que si no, lo que tú dices es power, 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 y al final te das cuenta de que como powerlifter eres un deportista que está mirando solamente por una rendija muy pequeñita de lo que es realmente ser fuerte. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. En el caso, Cifo, de que la lesión ya se haya producido, ¿qué pautas generales nos recomendarías para recuperarnos de la manera más óptima? A ver, lo primero, aunque parezca algo que es obligatorio, ¿no? Es no tratarte tú mismo, ¿no? Buscando, vale, es que me duele la cadera, voy a hacer movilidad de cadera. Vale, sé que suena feo, ¿no? Porque al final somos profesionales y contratan profesional, estoy aquí, ¿no? Vale, no, pero debería ser obligatorio, ¿no? No tengo que ser yo. Si tú conoces a alguien que se dedica a esto, intenta hablar con él y ponerte en contacto con él. Y bueno, si llegáis a un camino en conjunto, bien, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, a mi manera de ver el entrenamiento de fuerza y cualquier entrenamiento que generó un cambio es el hecho de valorarme, valorar y ver qué está pasando realmente, ¿no? Porque no es que estoy estancado en la sentadilla y encima coincide con que me han empezado a doler las rodillas, tal, no sé qué. Vale, tu problema no es la sentadilla, hay algo más ahí, ¿no? Entonces, valorar y ver qué pasa. Y a raíz de eso, bueno, tienes una tendinopatía, no tienes nada, simplemente es en el punto en el cual el rotuliano tiene más estrés, hay que intentar modificar un poquito alguna cosilla, ¿no? Vale, pero ahí está la diferencia, ¿no? El hecho de volverte loco con me duele la rodilla en este punto, venga, voy a bajar el volumen, voy a intentar meter isométricos, voy a intentar hacer no sé qué y al final te empiezas a volver loco, ¿no? Lo principal es hablar con alguien, que alguien te guíe y si puedes trabajar con un profesional, mucho mejor. Porque si no pueden o bien empeorar o bien frustrarte en exceso o bien hacer lo peor de todo, que es dejar ese deporte que es lo que más te gusta. Yo siempre me pongo mucho en esa situación, ¿no? Porque yo he pasado por ahí, dejar de hacer lo que más me gustaba por una lesión y es muy duro. Entonces,
estas charlas que ahora estoy teniendo contigo, ¿no? Pero normalmente yo lo suelo hacer en la valoración con ellos. En plan, mira, ¿a ti qué te mueve levantarte de la cama? ¿Es irte al gimnasio, pues estar con tus colegas, con tu grupo, ¿no? Vale. Vamos a intentar que eso se alargue lo máximo posible en el tiempo. ¿Cómo? Pues vamos a valorar qué es lo que te está produciendo esa molestia y vamos a intentar, ¿no?, generar un programa adaptado a que puedas seguir haciendo cosas que te gusten y puedas introducir otra serie de cosas que igual te gustan menos, pero que si te lo han explicado bien, sabes que son necesarias para seguir mejorando. Desde luego que tienes ahí toda la razón del mundo, Cifo, de que ya nos pasa a las personas que nos dedicamos a este sector y que, pues eso, llevamos ya no solo muchos años entrenando, sino estudiando sobre estos temas, que es mejor que si pasamos por una situación así, contemos con otro profesional. Pues claro, en el caso de un lego o una persona que no ha estudiado sobre esa materia, es mucho más importante aún porque la posibilidad de que haga una barbaridad respecto a su recuperación es mucho mayor. Es como si yo de repente me pongo a reformar mi casa y no tengo ni idea pues de cómo va el tema de electricidad, cómo va el tema de los techos, etcétera. Más allá de esta pregunta, Cifo, quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida o curiosa entrenando, compitiendo o trabajando con deportistas. Tendría que pensar porque, a ver, yo soy una persona que no le suelen afectar mucho las cosas externas, ¿no? Y ahora mismo no me viene nada a la cabeza. Sí que es verdad que una cosa que me resultó como muy chocante, ¿no? Es, a ver, parece una tontería, ¿no? Pero como no soy un ser excesivamente emocional, aunque parezca lo contrario, ¿no? Porque he hablado y he tocado muchos temas, pero quiero entender la teoría para intentar trasladarlo a clientes. Es cómo después de una competición de halterofilia, una de mis chicas que ganó, la expresión porque además también hay que pensar de dónde venía ella, ¿no? Muchas lesiones, tener una masa muscular bochornosa, a estar muy fuerte, a no dolerle nada y a ganar un campeonato, ¿no? Entonces, su expresión de felicidad y su manera de hacer, eso fue una de las cosas que más me ha marcado a mí, porque te das cuenta de lo importante que es realmente el deporte o la competición para mucha gente, ¿no? Entonces, se podría decir que ese es uno de los puntos que más me ha tocado. Porque luego, como experiencias propias como ejecutor, ¿no? Es la que te he dicho al principio. El ganarle a la barra en ese press de banca para mí fue algo que me marcó y que te hace ver el hecho de que, joder, el entrenamiento es mucho más que entrenar. Porque te das cuenta de que cosas que te podrían dar miedo incluso, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía cierto bloqueo en el press de banca también, coño, lo vences, ¿no? Y es bonito, es muy bonito. Yo creo que en realidad lo que se enmascara en la gran mayoría de gente que hace deporte o que practica deporte es eso, el hacerse ver a sí mismos, ¿no? Es algo que suele ser muy, muy clásico, ¿no? Yo compito contra mí mismo, tal, no sé qué, que lo puedes tomar desde la parte de, madre mía, que flipaos, ¿no? De competir a sí mismos o coño, es que es verdad, ¿no? Y más conforme el periodo de la historia en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Que siempre estamos como con una piedra encima, el ver que puedes hacer algo y que, joder, te llevas una medallita o que tu entrenador y tus amigos están ahí apoyándote, eso hace mucho. Entonces, creo que sí, que esas son las cosas que más me han llevado a marcar. Te comprendo perfectamente, Cifo, porque si me hicieran esta pregunta respondería muy parecido en cuanto a que tanto la expresión de felicidad en el rostro de personas con las que he llevado a competir, como en mi caso de haber hecho un levantamiento con una carga con la que pensaba que era imposible hacer eso hace un tiempo, es como una sensación de bienestar y de felicidad indescriptible, de sentir que ha merecido la pena todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y de sentir un poco aquello que se describe como un estado de flujo, ¿no? O sea, como que estás flotando, como que el tiempo vuela, como que sientes que todo ha merecido la pena. Y más allá de todas estas preguntas relacionadas con el entrenamiento, con la readaptación, con la fuerza, el power y la halterofilia, me gustaría preguntarte acerca de un tema al que introduzco, cuestiono a los héroes como tú que pasan por el podcast, y es que me gustaría preguntarte qué organización, cómo te gestionas en el día a día desde que te despiertas hasta que te acuestas por la noche y también qué consejos generales nos das sobre productividad. Vale. Pues a ver, no sé si soy la mejor persona para responder a esto, porque no me considero una persona que sea muy efectiva en sus hábitos diarios, ¿no? Pero bueno,
si le preguntamos a mis compañeros dirían lo contrario. A ver, yo tengo la suerte de que por donde estoy, ¿no? Trabajando, tengo mucho tiempo libre, entre comillas, ¿no? Entonces, si yo te tuviera que describir un día, me levanto, desayuno y me pongo a hacer mis planificaciones online. A partir de eso, como yo me encargo de diseñar gran parte de los contenidos de la formación de Qualismotus, pues yo siempre invierto tiempo en leer, ¿no? Leer, ver qué puedo coger, qué puedo hacer, qué ideas se me ocurren, ¿no? Luego, normalmente, después de eso, vengo a entrenar. Ya no es como entrenaba antes, que me llevaba 3 horas, ¿no? Ahora, pues, en una horita o así ya tengo el entreno medianamente hecho. Y por las tardes, o bien sigo con esas planificaciones o trabajo aquí en el centro entrenando a los clientes, ¿no? Normalmente, aunque ahora alguien pueda pensar, macho, ¿estás todo el día currando? Pues sí, en realidad sí, estoy todo el día currando, pero es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque quizás esa hora que puedo, 2 horas que invierto en leer cosas de entrenamiento, hay días que leo sobre otras cosas, ¿no? Y el tema de sociología y todo este tipo de cosas me gusta mucho y aparte creo que viene muy bien. Creo que todos, al igual que pasamos por épocas en las que el deporte es todo, llega a un punto en el que buscas un poco más encontrarte a ti mismo, ¿no? Y leer lo que otros han hecho para calmar sus mentes, porque también es un punto clave, ¿no? Porque claro, luego también contamos con que yo los fines de semana viajo siempre a dar formación en diferentes puntos de España, ¿no? Y tengo todos o casi todos, si no todos los fines de semana ya cogidos hasta julio en este caso. O sea que no sé si es una buena manera de organizarse o no, pero bueno, a mí me funciona y lo puedo llevar y creo que pues, al final hay épocas en la vida, unas en las que tienes que apretar un poquito más, otras en las que quizás tendrás que apretar un poquito menos. Yo estoy en la época de apretar y me puedo mantener ahí y tengo la intención de seguir haciendo. Como bien dices, Tifo, la vida son etapas y en este momento toca apretar ahí en ese ámbito laboral. Has mencionado lo de los libros, el aprendizaje, esas 2 horas que le dedicas a aprender sobre entrenamiento y otros temas. Y en relación a tu desarrollo personal, deportivo y profesional, me gustaría preguntarte qué libros, películas, series, recursos educativos nos recomendarías para seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos estado hablando durante el día de hoy. Voy a empezar con los que en los últimos tiempos más me han tocado, ¿no? A nivel de libros, no tiene nada que ver con el entrenamiento, ¿vale? En este caso hay un autor que me gusta mucho que se llama Hartmut Rosa, que habla de sociedad en general, ¿no? Una teoría que es la teoría de la aceleración y de la resonancia, ¿no? Y que los conceptos de que lo que haces son parte de ti, ¿no? Pues son importantes, ¿no? Y de encontrarte sobre ti mismo y no sobre lo que estás haciendo hacia los demás, eso es clave. Luego hay muchos podcasts que sí que me gustan mucho, que en teoría tienen que ver con el entrenamiento, pero que en realidad hablan de otras cosas, ¿no? Como pueda ser el de Ethos Podcast, si lo conoces, está muy guay. Y luego otros que son Rincón de Aquiles y tal, tocan temas bastante profundos, ¿no? Y bastante guays. Y luego respecto a libros, sobre entrenamiento, sobre charlas o lo que sea. Aquí es algo que siempre me cuesta mucho, porque la gente, esto es un clásico, ¿no? Al final los que tenemos redes sociales, sean más grandes o más pequeñas, siempre te escribe la gente, oye, recomiéndame libros para aprender sobre lo que estás escribiendo, sobre el post que acabas de hacer. La gran mayoría de posts o cosas que uno dice no salen de un libro, sino que es una conjugación de muchas ideas, ¿no? Entonces, yo te podría hablar desde libros más como los de Michael Boyle, ¿no? Que son quizás clásicos que a día de hoy quizás no concuerdo tanto en ideas con él, pero sí que lo destaco como algo que en su momento me hizo abrir un poco la cabeza. Los clásicos de superentrenamiento de Berkosansky, ¿no? Yo creo que es un libro que debería ser obligatorio que todo el mundo leyera, porque es alucinante como un libro que tiene tanto tiempo lleva dentro conceptos y términos que a día de hoy estamos hablando como si fueran nuevos, ¿no? Y es que no es así. Y luego, autores como Franz Bosch también me gustan mucho. Considero que Franz Bosch ha hecho mucho bien al mundo del entrenamiento, ¿no? Por el hecho de que él ha ido introduciendo y dándole un giro de tuerca a los elementos cognitivo-perceptuales, ¿no?
porque los entrenadores hace años estábamos muy anclados en la fase mecánica pura y dura, la técnica es esta y esto hay que imitarlo y hay que hacerlo así, y ahora sí que vemos un poquito más allá, ¿no? De cómo interpreto lo que te estoy diciendo, cómo interpreto en el contexto, en el entorno en el que estoy, y cómo yo, en base a mi autoconocimiento y en base a mi manera de gestionar mi cuerpo, ejecuto esa mecánica, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido clave, ha sido muy clave para mí a la hora de entender el entrenamiento de fuerza como lo entiendo hoy. Y me dejaré muchísimos libros. Al final, cualquiera que me conozca un poquito y que esté cerca mío, sabe que no hay semana que, por ejemplo, aquí al centro, a QTL, no llegue un paquete con uno o con 2 libros o lo que sea. Siempre estoy ahí rascando, ¿no? Diferentes cosas y sobre todo diferentes ámbitos, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que si solo lees de lo que te gusta o te gustaba, estás dejando muchas cosas atrás. O sea, de fuerza en este caso, no solo entienden los entrenadores de fuerza, de power o de halterofilia, ¿no? De fuerza entiende mucha más gente. De hecho, hubo una época en la que me dio por leer física, ¿no? ¿Quién entiende mejor las fuerzas que los físicos? No es todo aplicable al entrenamiento, que gran parte sí, pero joder, ya tienes otra visión, ¿no? La fisioterapia también tiene que entender la fuerza, aunque quizás no la llamen como nosotros la llamamos, ¿no? Pero la psicología también tiene ese concepto de fuerza mental, ¿no? Resiliencia, ¿no? Resiliencia, ¿no? Sí, resiliencia. Eso. ¿Vale? Entonces, todas las ramas tienen una parte en la cual involucra la fuerza. Entonces, hay que entenderla más allá de qué hago en el gimnasio. Eso para mí fue uno de mis clics. De hecho, te podría decir que en el confinamiento, ¿no? Tuve una tarde muy loca en la cual elegí a varios amigos. Cada uno se dedica a una cosa, ¿no? Pues a uno de mis colegas que se dedica a la física, otro que es ingeniero aeroespacial, otro que es psicólogo, otro que lo que sea, ¿no? Incluso a un nutricionista, ¿no? Le dije que me explicara el concepto de resistencia, ¿no? Porque yo entiendo fuerza como resistencia a una carga, ¿no? O a un estrés. Entonces les dije, ¿me podrías definir cómo tu rama habla de esto o entiende esto? Y me resultó curioso, ¿no? Porque el que peor definía la fuerza era el entrenador, para mi gusto. Ya no sé si es porque yo lo veo desde dentro, ¿no? Y siempre lo que ves desde fuera te llama más la atención. Pero yo vi que al que más le costaba y más se iba por las ramas era el entrenador. Luego los demás sí que tenían más o menos una respuesta clara. Entonces me gustó muchísimo. Eso fue un punto muy chulo en mi vida. Al final, como bien dice Stifo, es importante que los entrenadores nos nutramos de otros ámbitos de conocimiento porque es como que el dicho de que quien sabe es el médico, que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Si mal no recuerdo, en tu perfil además teníamos un listado de libros que habías ido revisando en diferentes publicaciones de halterofilia. O sea, no de powerlifting, sino de halterofilia, ¿no? Sí. No me falla la memoria. También tuve otra época en la que dije, me voy a leer todo lo que encuentre sobre halterofilia, ¿no? Porque fue en ese punto en el que yo siempre me había gustado, ¿no? Pero nunca le había dedicado excesivo tiempo y dije, voy a coger todos los manuales que me salgan en Amazon, me los voy a comprar y me los voy a leer. Y hice una revisión brutal no de todos, porque mentiría, ¿no? Al final, toda persona que te diga que ha leído todo sobre algo te está mintiendo, porque eso no es real. Pero sí que me esforcé, ¿no? Por todo lo que caía en mis manos, leerlo y ver, sobre todo, quedarme con la idea. Que una de las cosas que me gustan de los manuales es que no tiene una visión tan científica, pero sí que te da una visión del hacer de alguien, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que debemos recuperar más. Hablar más entre nosotros, entre profesionales y decir, ¿cómo lo haces? No me cuentes en qué te basas del paper de tal, que está muy bien, ¿no? Y al final necesitamos esos fundamentos, esas bases. Pero dime cómo tú entiendes ese paper y lo trasladas a la realidad, porque eso es clave, es muy clave. Entonces hice esa revisión, ¿no? Que tendría que aumentarla porque luego han caído muchos más, pero lo típico, ¿no? Lo vas dejando y sí, eso está ahí en mis stories destacadas, además, creo que está puesto todavía. Ya para ir terminando o concluyendo, Cifo, me gustaría pedirte que resumas en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa y que aplique desde ya mismo. Pues sí, normalmente, sobre todo en los últimos meses, he tenido esta conversación con varios y para mí uno de los mensajes más valiosos que una persona te puede dar dentro del mundo del entrenamiento es que el entrenamiento no te suponga un estrés añadido.
Qué poderoso. El entrenamiento tiene que ser una vía de disfrutar y de tú estar contigo, ¿sabes? No, eso que vemos ahora, ¿no? Estoy entrenando con el móvil, estoy entrenando con el trípode, estoy entrenando con tal. No estás entrenando para ti y esto te está suponiendo un estrés. Entrenar es mucho más que eso, tío. Es mucho más personal. Y lo que decíamos, ¿no? Esa sensación de que hemos dicho que nos ha marcado, de la gente esforzándose, esa felicidad, eso solo lo consigues si conectas con el entrenamiento desde esa perspectiva. El entrenamiento es algo tuyo, tío, es tu refugio. Y es mejor el entreno que se hace que el que no se hace. Y al final el que no se hace es cuando el estrés te está superando y ya entrenar no es algo positivo. Muchas gracias por ese mensaje porque me parece, Cifo, bastante positivo y es algo que creo que deberíamos grabarnos a fuego en la frente. ¿Dónde podemos encontrarte y seguir en redes sociales para seguir aprendiendo más? Para saber un poco más o para encontrarme, al final yo me muevo en 2 vías, ¿no? Una es la de Ángel Cifo Coach en Instagram, ¿no? Y en la empresa formativa a la que pertenezco, que es la de Qualiformación. Perfecto, Ángel, pues te buscaremos a través de ahí. Se me hace, por cierto, raro decir Ángel. Es Sí, de hecho, como... Ángel es muy raro que la gente me llame. Es muy formal, ¿verdad? Sí, yo siempre, Ángel me llama a mis más cercanos, mi madre, mi Sí. padre, mi hermana. El FIFO es como todo el mundo me ha conocido siempre. Qué grande, Cifo. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Ha sido un verdadero placer poder aprender contigo hoy. Muy bien, Jorge. El placer ha sido mío, sobre todo de volver a hablar contigo, ¿no? Que llevamos mucho tiempo sin tener una conversación fluida. Y nada, para cualquier cosa, ya sabes. En el episodio de la semana que viene contaremos con Aritz Adrián, nutricionista especialista en powerlifting y en la bajada de masa corporal para entrar en categoría en este deporte, que nos aportará una serie de claves prácticas sobre nutrición que nos resultarán de gran ayuda. Muchas gracias de corazón por estar aquí. Un enorme abrazo.